Hola, bendiciones. Por la gracia de Dios, nuevamente aquí para compartir un mensaje más de la serie que hemos titulado Discípulo. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y luego en el versículo adelante, el versículo 36, nuestro maestro va a explicar esta parábola con detalle. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Él es el que siembra la semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La parábola del trigo y la cizaña. Una parábola que demuestra mucha enseñanza en cuanto a diversas situaciones que ocurren a través de nuestra vida cristiana. Antes de entrar en detalle de lo que podría ser la reflexión de la parte de la parábola, me gustaría considerar algunos puntos que pueden ser importantes para cada uno de nosotros. Lo mismo, pero más barato. Ese es el eslogan de una cadena de farmacias que ofrece, sobre todo en cuanto a la perspectiva de compra, algo más económico, algo más barato. Tú tal vez has escuchado o tal vez lo has visto, pero aquí, por lo menos acá en México, en este país, hay una cadena importante, sucursales por todos lados de esta cadena de farmacias que ofrecen medicamentos similares, dice lo mismo, pero más barato. Y bueno, el punto no es si es bueno o es malo, no lo sé, lo puede establecer cada uno. Hay quienes abogan y hay quienes siguen creyendo que la medicina de patente a través de las farmacias super conocidas por todos las ofrecen, algunas de ellas a precios verdaderamente estratosféricos, y para la gente que está luchando con su economía, si de por sí ahorita con todo lo que está ocurriendo el bolsillo se ha ido vaciando, imagínate luego tener que comprar medicamentos. Yo en mi caso particular utilizo gotas para mis ojos como resultado de las operaciones, y de verdad que batallo porque las gotas que utilizo no son las gotas comunes normales, es más, son gotas que algunas de ellas ni siquiera están en esta cadena que estoy mencionando.
y bueno, pues tengo que batallar y algunas veces hacer el esfuerzo, pero cada quien puede tener la perspectiva que quiera. Si le ha sido útil para algunos los medicamentos que venden en esta farmacia similar o medicamentos similares, bueno, pues qué bueno, es apropiado para ellos que tengan esa observación o que tengan esa opinión. Si para los otros no les ha servido, incluso entre los médicos, hay médicos que te dicen, no vaya a comprarlo en Simi o similares. No quiero hacerle publicidad a nadie. No vaya, mejor cómprelo en fulano o sultano, ¿no? O lo que es la medicina de patente. Pero bueno, la cuestión es de que hay alternativas. Alternativas que le pueden ser útiles a uno y alternativas que le pueden ser útiles a otro. Pero hay una forma alternativa de poder escoger y que existe dentro del mercado comercial, hablando de medicamentos. Yo recuerdo ya hace, no sé, 25 o 30 años, cuando empezó a cambiar toda la tecnología, nos dábamos cuenta que por ejemplo en la música, quienes somos así como de mi edad o un poco más jóvenes, todavía les tocó utilizar los acetatos, y ya de por sí los acetatos, que fue un producto que se fue desvaneciendo y que ya ni siquiera los niños ahora piensan que estamos hablando de la prehistoria, pero existieron, así como los dinosaurios dicen que existieron. Bueno, así estos acetatos existieron y no era raro. Pero ¿qué crees? Que esos acetatos empezaron a subir de precio y bueno, de una u otra manera las compañías disqueras empezaron a hacer un gran negocio en torno a ello. Pero luego lo que ocurrió es que a la par de que empezó a surgir los cassettes y luego los CDs y luego todo lo que muchos de ustedes ya conocen, aparecieron también lo que mucha gente llamó clones. ¿Qué eran los clones? Pues era una alternativa económica de poder oír la música o de poder ver una película, pero en forma más económica o más barata. Muchos dijeron o hablaron, y muchos están en eso, de que esto, como es piratería, está penado y no está correcto. Pero también lo que no dicen es que los costos o los precios del producto original o del empaque original son carísimos y a veces inalcanzables. Pero bueno, cualquiera que sea la situación, de todas maneras hasta el día de hoy prevalecen y existen esas alternativas, o uno u otro. Y bueno, esto me lleva a recordar, dentro de mi vida comercial, de mi trabajo secular, en alguna ocasión un director de una empresa me contó esta historia. Y el asunto era el siguiente. Bueno, me dijo, había una empresa que tenía su director general y él contaba con dos vicepresidentes. Un vicepresidente en el área administrativa, otro vicepresidente en el área comercial. El vicepresidente del área administrativa no solamente trabajaba ahí con el director, sino que además, de forma personal o particular, era familiar, eran primos, tal vez un poco lejanos, pero finalmente eran familia. En algunas ocasiones, cuando los números de la empresa no eran los adecuados, el gerente administrativo, siempre con la confianza que tenía de acercamiento familiar con el director, le decía: yo creo que las cosas pueden mejorar cuando tú te decidas a que el área comercial o el que dirige el área comercial se vaya de la empresa. Y cuando le dijo esto, el director contestó: si yo tuviera que correr a alguien de los dos, te correría a ti. Y aquel hombre se sorprendió. ¿Cómo que me correrías a mí? Si además de todo soy tu familiar, y además de todo yo realizo una función de manera eficiente. Bueno, también él lo realiza de manera eficiente. Si los resultados salen bien o salen mal, todos estamos en el mismo barco y todos tenemos parte de error o culpa para que los números o para que los resultados no se den. Pero él decía: no, mira, es que tú y yo nos llevamos bien. No, dice, si yo correría esto. Y él le dijo: bueno, ¿y por qué? Explícame por qué esa decisión. Y él le dijo: porque mira, de una u otra manera, en esta vida siempre debe existir un equilibrio. Tal vez sea un tanto absurdo, pero debe de existir. ¿Por qué? Porque solamente a través de ese equilibrio uno puede determinar de manera individual primero y de manera después en grupo qué es lo que más conviene, cualquiera que sea la situación, si es en la familia, si es en el trabajo y si es incluso en la iglesia. Uno tiene que aprender que hay
una de las maneras en que la vida se nos presenta o que Dios permite que ocurra en nuestra vida es precisamente eso. Por ahí alguien ha dicho que de todo hay en la viña del Señor. No sé si tenga un fundamento bíblico de que todo hay, pero es común escuchar eso, de que todo hay en la viña del Señor. Lo que sí te puedo decir es que en muchas de las ocasiones el Señor permite muchas circunstancias, muchas situaciones, o permite que nosotros podamos discernir adecuadamente qué es lo que más conviene. En muchas de las ocasiones uno no tiene que preguntar el por qué, uno tiene que preguntar el para qué. Y de esto hay mucha enseñanza. Si tú vas a Eclesiastés, ahí en el capítulo 7, me parece, si no puedes buscarlo de todas maneras, donde el Señor dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Y de una manera razonablemente humana uno puede decir: ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo esas alternativas? ¿Y cómo es que el Señor determina que es mejor una que la otra? Bueno, el Señor sí lo puede hacer, nosotros no lo podemos hacer, pero hay una razón del cual para qué Dios permite o para qué Dios establece que una sea mejor que la otra. Ahí mismo está la respuesta cuando dice: porque en la casa del luto o en la muerte, dice, el hombre lo pondrá en su corazón y meditará sobre esto. Esa es una manera solamente a veces de hacernos reflexionar que muchas de las cosas, muchas de las situaciones, muchas de las circunstancias, para poder determinar si son o no adecuadas, debemos de primero ver hacia adentro, determinar cambiar nuestras formas y determinar, en este caso, ver cómo está nuestra relación con Dios. Y hay ocasiones, si la casa de banquete o el día de nacimiento son motivos de fiestas de nosotros, y qué bueno que existan y qué bueno que se den y todo lo demás, pero son ocasiones en que la fiesta misma no te permite determinar o discernir que en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, nosotros tenemos que estar agradeciendo y tenemos que estar dándole la alabanza a Dios que Él solamente merece. Ahora mismo la situación que está pasando con esta situación de la pandemia, con esta situación del aislamiento, de la cuarentena y de todo lo demás, para muchos ha sido motivos solamente de quejas, de murmuración, de echar la culpa, de todo lo demás. Para otros ha sido de verdad una bendición, porque ha sido un tiempo en que se pueden reencontrar con Dios. Cualquiera que haya sido la situación y cualquiera que la opinión que tú tengas, porque hay opiniones que dicen que esta pandemia solamente está sirviendo para que algunos se ensalcen o que se vuelvan doctores de la ley. Pues qué bueno, si existen, qué bueno. También en ese sentido, parece ser que nuestra hermandad, si determinamos lo que es conveniente y lo que no es conveniente, como si nosotros tuviéramos la capacidad de juicio, ¿no? O escuchamos a algún instrumento de Dios, sobre todo si, iba yo a decir que de Monterrey, pero no me refiero exactamente a Monterrey, pero si escuchamos a alguien que es renombrado, o si se trata de algún lugar de Estados Unidos, ¡wow! A él sí, todo lo que diga sí, pareciera ser que tiene la verdad absoluta. Y cuando escuchamos a otra gente, decimos: no, no. ¿Quiénes? Díganme, ¿quiénes podemos tener la capacidad para determinar quién sí o quién no? Y podemos sacar argumentos, que la doctrina, que dice aquí, que dice acá, que etcétera, etcétera. Pero en realidad, el único que tiene la capacidad para discernir lo que es correcto y lo que no es correcto solamente es Dios. Pero lo que estoy tratando a través de todo esto que estoy explicando después de la lectura del trigo y la cizaña es solamente para enfatizar un poquito que hay diferentes alternativas y que cada alternativa ofrece caminos y ofrece situaciones que es decisión personal, individual, fíjate, individual de cada uno. En este caso, en nuestra relación con Dios. Me encanta, y lo voy a leer porque esto nos recuerda y nos ubica de una u otra manera en las situaciones correctas en cuanto a nuestro sentir, de poder determinar o tener la capacidad de determinar qué sí o qué no. Fíjate, y lo voy a leer, lo voy a leer en la traducción primero en la Reina Valera. El último encuentro de Pedro con el Señor.
donde reiteradamente 3 veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y bueno, tú conoces la historia, Juan capítulo 21. Pero mira en el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Fíjate, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La versión, traducción lenguaje actual. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? Mira, cualquiera que sea la alternativa, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia que uno esté enfrentando en la vida, es primero una decisión individual y personal de ver cómo está mi relación con Dios. Primero yo, primero el Señor y yo. Antes de estar viendo a los demás, antes de estar viendo lo que hacen los demás, y no tiene nada que ver con la corrección, no tiene nada que ver con la amonestación, no tiene nada que ver con la disciplina, no tiene nada que ver con situaciones en las que hay que intervenir. Sí, hay que hacerlo, pero muchas de las ocasiones, como dije antes, y como lo dice la parábola, uno no tiene la capacidad para discernir. Imagínate que uno pudiera decir quién es el trigo o quién es la cizaña. ¿Quién lo puede decir? Podemos tener señas, podemos tener indicios, podemos tener principios que nos ayuden en la Escritura, pero realmente ¿quién puede determinar quién es trigo y quién es cizaña? ¿Y sabes por qué? Porque dice ahí mismo en la parábola que esto será hasta el día del juicio. Yo creo que por eso 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, para que cada uno, o sea, es personal, es individual. Después como iglesia sí, después como grupo sí, después como familia sí, pero primero, si no está uno bien, ¿cómo puedo ver a los demás? ¿O cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo edificar a los demás? ¿Te acuerdas lo que vimos ayer en cuanto a ser doctos, en cuanto a ser un escriba docto el propósito de nuestro Señor en la enseñanza que le estaba dando ahí a los discípulos? Y bueno, yo creo que esto es que cuando uno puede estar bien, de verdad uno es capaz de transmitir cosas positivas, cosas para edificación. Sí, pero si lo que a veces hago, lo único que provoca es contiendas, lo único que provoca es controversias, ¿esto en qué edifica? ¿Esto en qué ayuda? Y es una muestra de lo que estoy hablando en cuanto a que el único que tiene la capacidad de determinar, de discernir qué hay en la vida de cada uno de nosotros es Dios. Por eso dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede saber? Yo no puedo saber lo que hay en tu corazón, ni tú puedes saber lo que hay en mi corazón. Puedo dar indicios con los frutos que estemos dando cada uno, y yo creo que esa es la última parte que quiero tocar. Pero de inicio dice, solo yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón y doy a cada uno conforme a sus obras. El único que realmente conoce y determina quiénes estamos haciendo las cosas de manera totalmente correcta, o quienes estamos intentando por lo menos hacerlo de manera totalmente correcta, o quienes simplemente nos hemos subido a la hamaca, o nos hemos subido al tren, o al barco, o al autobús de la salvación, y ahí estamos cómodamente recargados, pero eso sí, listos para ver que si alguien hace algo mal, luego brincar y saltar y esgrimir, como he dicho, la buena y sana doctrina. Se me imagina como cuando tú haces el experimento, pones en una palangana, pones cangrejos, y si tú ves que uno de los cangrejos, entre todos ellos, intenta empezar a salir de la palangana y empieza a trepar y a trepar y trepar, y cuando ya casi va a alcanzar el borde para poder salir, ¿qué crees? No. Los demás, ¿sabes qué empiezan a hacer? No a impulsarlo, no a aventarlo, sino ¿sabes qué empiezan a hacer? A jalarlo. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser diferente a nosotros? No, te quedas aquí. Es como aquel gusano que iba caminando y comentó con algunos animales, yo un día sé que voy a volar. Y algunos de los animales le dijeron,
Ay, ¿vas a volar? Si eres un gusano, eres miserable. Y al poco tiempo, oh sorpresa, el mismo gusano venía volando en forma de mariposa. Así es la situación. Vamos a regresar ahí a la parábola del trigo y el trigo y la cizaña, y voy a compartir contigo algo que encontré y que se me hace interesante. Es escrito por hombres, es un análisis y reflexión de un hombre. No quiero con esto decir que esto sea la Biblia, como dije antes. Ahí está la parábola, podemos cada quien discernir y todo. Lo único que estoy haciendo es compartiendo. Y puedes tú tener la mejor opinión o puedes tú buscar la mejor investigación. Dice aquí. En cuanto a la situación de lo que ya leímos, ya leí la parábola. Primero, ¿para quién va dirigida la parábola? La fricción con los judíos había obligado a Jesús a abandonar las sinagogas y buscar la calle para enseñar. En este pasaje lo encontramos a bordo de una barca dirigiéndose a la multitud. Para los tiempos de Jesús, la idea del remanente o resto santo era muy común entre el pueblo judío. Esta idea había traído una destructiva actitud separatista. Posiblemente esta es la razón de la parábola. El remanente se trataba de un grupo especial formado por judíos que perdurarían cuando el Mesías viniera. Los fariseos pretendían ser ese remanente y por eso no querían saber nada de los pecadores. Para Jesús hay dos tipos de personas solamente, no tres, no cuatro: trigo o cizaña, los de la izquierda o los de la derecha, ovejas o cabras, vírgenes sensatas o vírgenes insensatas, peces buenos y peces malos, hombre prudente u hombre imprudente, ovejas o lobo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La frase aramea dice: con el reino de los cielos sucede como un hombre que, es decir, esta parábola ilustra un aspecto del reino, el aspecto del juicio de Dios sobre los malos. En su campo, es digno de notarse que el campo que se menciona aquí es de Cristo. Esto es algo que deberíamos de veras vehementemente recordar siempre. Cuando nos referimos a la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor establecida en el Nuevo Testamento, ahí en el año 33, etc. El hecho de que una congregación se ponga iglesia de Cristo no es garantía de que realmente sea iglesia o que esté llevando la sana doctrina. Eso es de cada quien y cada quien lo va a determinar. Sí, pero la iglesia es de Cristo. El reino no se refiere, y esto es importante, el reino no se refiere, estamos hablando de la parábola, el reino no se refiere a la iglesia. En esto que está hablando el maestro, que está hablando el Señor Jesucristo, el reino no se refiere a la iglesia, sino, como Jesús dice claramente en la explicación que él da, se refiere al mundo. Esto es algo que tenemos que considerar y reflexionar. El principio que hay ahí para el trigo y la cizaña puede ser llevado adentro de una congregación, y claro que sí, es determinar o tratar de encontrar el trigo y la cizaña, pero como digo, es bastante difícil eso, pero sí puede ser como principio. Pero aquí, para no salirnos del contexto, aquí en la parábola, el Señor está hablando en cuanto al reino, se refiere al mundo. El campo es el mundo, pero en esta parábola la palabra reino no se refiere a la iglesia, sino a su reinado sobre la tierra, incluso sobre el universo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían, dice ahí, pastores y líderes que no están alerta cuando la falsa doctrina entra en su iglesia. Hoy se siembra cizaña todos los días y a plena luz del día. Y hago una aclaración, porque cada vez que mencionamos entre nosotros, predicadores, ministros, la palabra pastor, casi, estás hablando de una denominación. Yo no estoy hablando de eso, ni se pretende con esto. Porque las iglesias que están constituidas aquí en México con el orden bíblico, pastores o ancianos y con diáconos, con evangelistas, con maestros, gloria a Dios por ellos, y ellos son parte de lo que tiene que cuidar el rebaño, y esto es lo que debería de existir. Fíjate, es lo que debería de existir en las congregaciones que se llaman Iglesia de Cristo. Debería haber el patrón bíblico, y podemos poner 1000 argumentos, y cada quien pone 1000 argumentos de que los requisitos y que quién los cubre. ¿Quién pone los requisitos para ministro o predicador? En eso sí, no somos tan exigentes.
Dice, sembró cizaña, cisanión, lolium temulentum. Sembrar cizaña era una forma de venganza, pues dañaba seriamente los intereses del sembrador. Es un tipo de espiga, la más común de las 4 especies, que crece en los campos de cereales, tan alta como el trigo y la cebada, y pareciéndose al trigo. Los rabinos le denominaban bastarda. La cizaña produce una sustancia muy venenosa llamada telumina, que no la produce la planta en sí, sino un minúsculo parásito. O sea, es parte de la cizaña, es parte importante de considerar, hablando biológicamente, en la cizaña, es que puede ser atacada y puede ser adherida a la planta este parásito. Ingerir estas semillas produce náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Sin embargo, no representan peligro para las aves. Si los granos de cizaña se mezclaban con los de trigo, el pan resultante sería venenoso. Entre el trigo, en la Biblia encontramos varias referencias a donde se nos compara con el trigo. A Pedro le fue dicho que Satanás le había pedido para zarandearlo como a trigo. Se nos dice que el Señor tiene un aventador en su mano para limpiar su era, de manera que puede recoger el trigo del granero y quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Eso es lo que habla Mateo 3:11. Jesús mismo se compara con el trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este contraste trigo-cizaña explica la realidad del reino en oposición a nuestras expectativas. El reino en su estado presente muestra una mezcla en la que se encuentran juntos lo bueno y lo malo. ¿Te acuerdas que empecé con los contrastes? El plantío, el mundo, dista mucho de ser ideal. Los judíos esperaban la venida de un Mesías revolucionario que de una vez acabaría con los enemigos de ellos. Esta parábola refuta esta idea errónea. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Al principio no hay diferencia, sino hasta que crecen. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Era mucha cizaña, pues los siervos estaban realmente alarmados. No son pocos, Señor. Tenía una connotación teológicamente para el pueblo judío. En la parábola es Jesús, los siervos del padre de familia, y le dijeron: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Pero bueno, que sea el camuflaje de la cizaña, en realidad siempre hay forma de que los líderes del pueblo de Dios lo reconozcan. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. La respuesta es definitiva. En la mente del dueño no cabe otra posibilidad. La presencia de la cizaña no constituye una sorpresa, ni es una señal del fracaso. La planta mala no es producto del azar, sino de una acción deliberada para arruinar la cosecha. Satanás siembra a sus ministros en la iglesia cuando estamos durmiendo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los siervos no saben qué hacer y su proposición es natural, como de cualquiera de nosotros, y bien intencionada, pero no sabían. Un celo irreflexivo y precipitado puede dañar tanto como la ausencia total de una disciplina estricta. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Jesús advierte a los discípulos del riesgo de erigirse jueces de la conducta ajena. Muchos usan este texto para defender el libertinaje, pues Jesús dijo que cizaña y trigo estaban mezclados. Esta idea violenta el sentido de la parábola, pues Jesús dice claramente que el campo donde están mezclados las dos semillas es el mundo, no la iglesia. El campo es el mundo. Al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. La raíz de la cizaña es más fuerte y profunda que la del trigo. Se entrelazaban con las del buen cereal. Al arrancar la cizaña también se destruirían las plantas útiles a su alrededor. Hacer esta operación sin que el trigo estuviera suficientemente maduro causaría una pérdida total. No tenemos que arrancar la cizaña fuera del campo o el mundo. No tenemos el derecho de matar a los pecadores o herejes como lo hizo la Inquisición romana en siglos anteriores. Lo que hoy parece cizaña, mañana puede ser trigo. Ojo con esto.
Una separación prematura en la era presente está fuera de toda discusión porque sería más destructiva que purificadora. A lo largo de la historia, cuando se ha tratado de arrancar el mal en medio de la sociedad, lo que ha ocurrido es que se ha destruido al pecador y no al pecado. Del mismo modo, nuestro afán de mantener pura y santa la Iglesia puede acabar dañando la vida de las mismas personas que estamos intentando proteger. Nadie puede asumir la posición de juez. Nadie puede asumir la posición de juez sin convertirse en cizaña. Nuestro trabajo es sembrar trigo, no arrancar cizaña. Buenos y malos tienen que seguir viviendo en el mismo mundo, pero no en la misma iglesia. Además, esta posición pervierte la enseñanza apostólica. Si no recuerda lo que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, cuando el pecado es evidente y que no se está haciendo nada. Esa es otra circunstancia, otra situación, y es lo que Pablo estableció ahí en 1 Corintios capítulo 5. ¿Te acuerdas? En la exhortación que hizo a la iglesia porque no estaban haciendo nada acerca del Hijo, que bueno, conoces la historia. Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. La lección central de esta parábola es muy sencilla, es hasta el fin del mundo que habrá malos hombres y toda clase de maldad. La venida del Mesías no cambió eso. Jesús nunca dijo que el Evangelio o la Iglesia acabarían con la maldad en el mundo. Por supuesto que no. Los judíos creían que su Mesías traería perfecta paz a los judíos y una completa victoria sobre sus enemigos. Su ilusión era sentarse cada uno de ellos bajo su propia higuera y ser servido por los gentiles. Esperaban un verdadero paraíso aquí en la tierra, pero muy al contrario, los seguidores de Jesús, el verdadero Mesías, siempre han sido perseguidos hasta la siega. Para la siega las diferencias serán más evidentes, su grano es más oscuro, el trigo se dobla ligeramente por el peso del fruto, la cizaña no. El 90% de las vainas de la cizaña están vacías, el otro 10% es venenoso. Para la siega, el trigo estará suficientemente maduro y aun cuando fuera desarraigado todavía será útil. Entonces Jesús, nuestro Maestro, dice, yo diré a los segadores, los ángeles arrancarán la cizaña antes de tiempo. Solo Jesús tiene derecho. Los ángeles no arrancarán la cizaña antes de tiempo, perdón. Solo Jesús tiene derecho a juzgar por lo que fue el que sembró la semilla. Cristo ha autorizado a los ángeles para que ellos determinen quiénes son el trigo y quién es cizaña, aunque nosotros reconocemos bien la diferencia entre la gente en cuanto a pecado y santidad. Hay cosas que son realmente evidentes. La parábola trató de ayudar a los discípulos a resistir la tentación de producir la limpieza por mano propia y antes de tiempo. Los discípulos que estaban deseosos de expulsar a algunos que no pertenecen a ese grupo. El mejor ejemplo de esto está ahí en Lucas 9:49. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonio en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. Versículo 50, no se lo impidan, le replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Recoged primero la cizaña, por sus frutos los conoceréis. ¿Son venenosos? Se notará que la cizaña se quema antes de que se guarde el trigo. Parece literal. Ciertamente con los ojos miraréis y veréis la recompensa de los impíos, es lo que escribe el salmista en el 91:8. De su campo o reino, es decir, de la completa familia humana, sobre la cual Cristo tiene toda potestad. De entre su reino, dice el original griego, ya que aquel reino nunca pertenecieron en realidad. El sembrador no puede sembrar en un lugar y luego recoger en otro lugar. La cizaña se recogía para usarla como combustible por la escasez de madera. Los hijos del diablo han de sufrir y el mismo juicio que él. Verdades de esta naturaleza necesitan ser recalcadas en estos días, cuando el infierno o Satanás se menciona como una broma y no como una verdad bíblica. Se cuenta que la reina Elizabeth de Inglaterra se sintió en cierta ocasión airada contra Cristóbal Hatton, canciller del imperio, y cuando éste fue a entrevistarse con la soberana, Elizabeth le lanzó una mirada que paralizó el corazón del canciller, quien cayó muerto.
Si tal cosa le pueda suceder a un hombre ante la mirada de una reina, ¿qué será cuando el pecador tenga que comparecer ante un Dios que ciertamente está airado por las injusticias, crímenes y atropellos que se cometen en el mundo? Y bueno, estamos casi terminando. Finalmente, para considerar, esta palabra representa el estado presente y el futuro de la Iglesia, el cuidado de Cristo por ella, la enemistad del diablo contra ella, la mezcla de buenos y malos que tiene en este mundo y la separación que habrá entre ellos cuando venga el juicio final. Y creo que hay bastantes cosas que podemos tal vez sacar de esto que compartí. Esto es de cada quien. Pero hay cosas que son importantes, y que voy a volver a remarcar. El que sembró es Jesús, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego, escribe Pablo en Romanos 1:16. El poder es de Dios, nosotros somos instrumentos, y qué bueno, y gracias a Dios que podamos ser utilizados como instrumentos, pero el que siembra es Dios. Yo creo que es algo que no debemos olvidar. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados que podemos esperar en ambos sentidos? Puede ser gente que sí escuche y acepte. Puede ser gente que no va a escuchar y que ya lo vio, ya lo vimos en la parábola del sembrador, donde los tres primeros terrenos no aceptaron la semilla, o las diversas causas que ya lo hablamos en la pasada exhortación, en el pasado que compartí esa historia. Pero solamente uno fue el de buena tierra. Y bueno, lo que tenemos que entender es eso. Nuestra misión es seguir hablando, seguir sembrando y seguir sembrando. Si junto al trigo aparece la cizaña, bueno, lo que tenemos que hacer es ocuparnos en el trigo, si esto lo pudiera yo traducir a lo que nos corresponde el trabajo dentro del ministerio que tú lleves a cabo en tu congregación, en tu iglesia. Lo que tienes que hacer es dedicarte a predicar, a enseñar, a compartir cosas que tengan que ver con edificación, cosas que tengan que ver, como dice Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, independientemente de que estamos sembrando y que en el mundo alguno va a ser trigo y va a ser cizaña, tal vez, no lo sé, es de Dios, no de nosotros. Pero ya en el caso más específico de nuestra congregación, de nuestra iglesia, lo que tenemos que hacer es ocuparnos, no preocuparnos por lo malo, no, hay que hacerlo, pero ¿cómo se ocupa uno de lo malo? A través de enseñanzas que lleven a la edificación, que lleven a la relación personal de cada persona con nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que es ahí donde a veces tal vez cerramos el camino, porque estamos más preocupados en que sean miembros de la iglesia, en que sean parte de la iglesia, y que bueno, es parte de Dios, pero lo que nos ha faltado tal vez es enseñar a la gente a que tengan una relación personal con Cristo, una relación personal con Dios. Porque solamente teniendo una relación personal con Dios, solamente uniéndonos o uniéndose cada uno a la vid, entonces, dice, nosotros los pámpanos llevaremos mucho fruto. Mientras tanto, ¿quién puede decidir? ¿Quién es trigo o quién es cizaña? Solamente cuando las cuestiones o los frutos son evidentes podríamos determinar una opinión, pero no determinar un juicio. Y yo creo que me gustaría ya solamente leer estos dos versículos, o este versículo primero, que está ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6. Y fíjate en el contexto. En el versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o vosotros que sois trigo, y tal vez yo en ese momento me pongo yo como el lado pecador, si yo soy cizaña, dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si yo tradujese esto a lo de las plantas, a lo del trigo y la cizaña físicamente o biológicamente, bueno, ¿te acuerdas que dije que la cizaña es una plaga la que lo invade y es la que lo vuelve prácticamente venenoso? Bueno, lo que hay que hacer es limpiar.
limpiar aquello que está mal. Esa es parte de dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y luego habla otra vez con lo que estoy diciendo. Nadie es capaz de determinar en algunos momentos una situación, una circunstancia, para calificar, para señalar o para juzgar a alguien. Dice, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y ya, con esto voy a terminar. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y yo creo que esto es algo, en la traducción lenguaje actual, si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Y yo creo que a veces, muchas de las ocasiones, lo que hacemos es abusar, es recalcar, es magnificar el error o las fallas o las equivocaciones que cometan los demás. Y sobre todo dentro de nuestra hermandad es lo que más estamos acostumbrados a hacer. Parece ser que nos volvemos atalayas o vigilantes de todo aquello que estamos viendo, en lugar de estarnos ocupando, como dice aquí, de someter a prueba su propia obra. ¿Qué estoy haciendo yo para el Señor? Y un discípulo del Maestro es aquel que se empeña en sembrar y sembrar y sembrar y dejarle el resultado al Señor para que exista el buen trigo. El trigo y la cizaña. Un discípulo de Cristo busca el buen trigo. Un discípulo de Cristo es buen trigo y se muestra a través de sus frutos. Esa será mi oración. Gracias otra vez por estar aquí compartiendo estos momentos, a quienes se pudieron conectar y verlo de manera directa. Si no, de todas maneras, ahorita enseguida lo vuelvo a compartir con el único deseo. El mensaje lo hago para honra y gloria de Dios. No lo hago para exaltarme. No lo hago para mostrar que yo... No es personal. Es algo que yo me he comprometido con el Señor. Y si lo puedo hacer después de 30 años en el ministerio, gloria a Dios. Porque la gloria siempre va a ser para Dios. Y si tú puedes acompañarlo, también gloria a Dios. Y espero que esto sirva para edificación. Gracias otra vez. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana. Cambia el horario. El día de mañana estaremos transmitiendo para estar en comunión a través del culto de adoración con algunos hermanos allá en Altamira, Tamaulipas. Y bueno, a esa hora estaré transmitiendo el mensaje. Seguiré, ya no voy a cambiar ahorita. Seguiré con la misma mecánica de estar hablando acerca del discípulo. Lo que un discípulo hace y lo que establece 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Mientras tanto, te mando miles de bendiciones. Hasta mañana.